este encuentro sabemos que este año tiene la particularidad, al menos en Argentina, de ser una especie de anticiparse el fin de año, porque todo el mundo es como que quiere hacer todo antes de que comience el Mundial, así que es un año como de 10 meses prácticamente. Agradecerles especialmente a las compañeras de otros países que están aquí presentes, y me voy a permitir leer para poder contarles, digamos, están aquí Silvia González de Paraguay, está Mar Pérez de Perú, y Silvia, y contarles también el marco de esta actividad, ¿no? El CEPAS es una asociación civil de Argentina, en la cual es una organización de la sociedad civil que tiene 20 años, este año empieza a cumplir 20 años, y siempre trabajo temas de derechos humanos, de igualdad, de temas de tierra y territorio, y también temas de transición energética, ¿no? También otros temas más jurídicos vinculados al tema de lavado de activos. Y quería decirles, especialmente, quería contarles un poco por qué, digamos, esta reunión tiene que ver con el acuerdo de Escazú, con que la semana que viene se llevan adelante las primeras elecciones de representantes del público, y también sobre algo que entendemos que nos preocupa y nos ocupa a nivel región y también a nivel de nuestro país: cuál es la situación de los defensores de derechos humanos, cuáles han sido los obstáculos para que se pueda llegar a ratificar Escazú, cuáles han sido los logros en los distintos países, y también contamos aquí con la presencia de Marina Paya, que es una compañera de aquí de Argentina, que vive en Misiones, y que es una de las candidatas a ser elegida como representante del público del acuerdo de Escazú. Entonces, lo que decíamos es, inicialmente, Sabi, no sé por qué se ve la imagen negra. Fíjate si se puede poner la vista del hablante, o no sé ustedes cómo ven. ¿Ustedes me ven a mí o están viendo? Sí, se te ve bien, Flor. Ok, porque yo solamente veía el... Bueno, entonces, ¿de qué va? ¿Cómo va a ser la organización de este diálogo? Específicamente, como lo planteamos, una especie de conversatorio. Queremos que podamos compartir cuál es el estado de situación en materia de derechos humanos, de acceso a la información pública ambiental, de acceso a la justicia, cuáles son los obstáculos, y también pensar de alguna manera colectivamente qué es lo que espera la sociedad civil del acuerdo de Escazú, ¿no? ¿Por qué algunos, algunes que estamos o que estamos vinculados al acuerdo de Escazú, o que nos definimos, en el caso mío particular, como fan de Escazú, vemos en Escazú una oportunidad para reducir aquella brecha de implementación, en los casos en que tenemos países que tienen buenas normativas en materia ambiental y de derechos humanos, reducir esta brecha de implementación en términos de implementación del acuerdo, ¿no? Entonces, para iniciar, quería darle la palabra a Silvia González. Silvia es una compañera, abogada. Ella es de Paraguay, vive en Asunción del Paraguay, trabaja con comunidades indígenas, con comunidades campesinas, y es la coordinadora general del Centro de Estudios e Investigación de Derechos Rural y Reforma Agraria dentro de la Universidad Católica de Asunción. Así que bueno, la consigna, digamos, de esta primera ronda tiene que ver qué aprendizajes tienen sobre qué aprendizajes tienen acerca de los avances o retrocesos en torno a Escazú en sus países, ¿no? Silvia. Buenas tardes, compañeras. Un gusto estar en el grupo. No te reconocí al principio, Florencia. Bueno, el Paraguay firmó el acuerdo de Escazú, pero no lo ratificó. Lo firmó en el 2018 y en el 2019 ya lo retiró. El presidente lo presentó
al Parlamento y hubo para ratificación y hubo un insólito, yo digo, levantamiento del arzobispo de Asunción, que dijo que era una propuesta que promovía el matrimonio gay, la eutanasia y el aborto, y que era inadmisible que se analizara siquiera un proyecto de esa naturaleza. Junto con él, los gremios sojeros, la UGP, que es la Unión de Gremios de la Producción, que reúne a unas 10 o 12 distintas entidades, son los grandes gremios de producción ganadera y agrícola, e incluye cooperativas también, la Federación de Cooperativas de Paraguay. Ellos se manifestaron en contra, no decían ese tipo de disparate, pero sí daban una serie de argumentaciones falsas, porque hablaban de que se plantea implementar el principio precautorio, que Paraguay ya lo admite, o sea, una serie de cuestiones que ya están en la legislación o en la Constitución o en tratados internacionales ratificados. Bueno, se presentaba como que fuera una novedad, que era inadmisible, y que era inconstitucional el proyecto. Entonces, ya de hecho el presidente, tras lo hecho por el arzobispo, retiró rápidamente el proyecto, y ahora veo que un informe que se dio el año pasado sobre cumplimiento de derechos, sobre el tema de derechos humanos ante las Naciones Unidas, se pidió, entre las recomendaciones estaba la ratificación del acuerdo de Escazú, y sobre eso el Paraguay tuvo reparos. En otras cuestiones las admitió todas, pero sobre lo del acuerdo de Escazú manifestó que había reparos porque había un grupo y se estaba analizando, lo cual es falso. No se está haciendo ningún estudio. La verdad que les vino de perilla la pandemia, porque justo ahí comenzó la pandemia y se acabó todo, paró todo. Y ahora inclusive vi que el presidente de la Unión del Gremio de la Producción dice que el acuerdo de Escazú era un proyecto, o sea, como si ya de hecho no existiera más, habla en pasado. Bueno, y esa es la situación. Aquí no hay ningún plan, yo creo, en el corto plazo o mediano inclusive, porque veremos las elecciones cómo salen, de aprobar. Acá se están yendo grupos así reaccionarios, que atacan las organizaciones de la sociedad civil. Las ONG están atacadísimas acá, incluso cuesta abrir cuentas en los bancos, y están todos los días por los medios de comunicación, y por parte de los gremios también atacan permanentemente a las ONG y las hacen responsables de montones de cuestiones como terrorismo, de lo que sea, para tratar de desacreditarlas. Bueno, no sé si alguna cosa podría decir. Gracias Silvia. Sí, la idea es, ahora le voy a pasar la palabra a Mar Pérez, a la compañera de Perú. La idea es que vayamos haciendo así, de acuerdo a distintos tópicos, a distintas cuestiones vinculadas a Escazú, vayamos haciendo así tipo una rueda. Lo que les quiero decir a todos y a todas los que estén conectados, si quieren por ahí hacer alguna pregunta, la van haciendo en el chat, y así vamos moderando. Bueno, le paso la palabra a Mar Pérez. Mar, ella es la responsable de la Unidad de Protección de Defensores en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Mar. Me van a disculpar, pero acá tenemos reunión de consejo directivo y están todos un poco alborotados, pero bueno. Oye, Silvia, realmente
ya totalmente bizarro lo que nos acaban de contar, ¿no? Yo hablaba con Florencia y le contaba, así bromeando, sí, ya van a vincular el acuerdo de Escazú con la homosexualidad, pero resulta que en Paraguay ya lo han hecho. Es lo más bizarro que he escuchado hasta el día de hoy, ¿no? Aquí en Perú también hay resistencias muy fuertes a la ratificación y en verdad todo es parte... un ratito, voy a cerrar la ventana. Es el resultado de una campaña, ya casi un psicosocial, que se ha encargado de hacer el sector empresarial. Han invertido muchísimo dinero y han estado haciendo lobby como ellos saben hacer. Lo preocupante es que su mensaje ha calado incluso en sectores progresistas como organizaciones indígenas y sindicatos. El principal bulo, la principal paparrucha que han corrido entre todos estos actores es que el acuerdo de Escazú limitaría nuestra soberanía nacional. Y es paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, las organizaciones sindicales siempre acuden a la OIT, lo mismo que las organizaciones indígenas. Y las empresas no tienen ningún reparo en que el Perú suscriba acuerdos de libre comercio que entregan facultades jurisdiccionales a los tribunales de arbitraje, ¿no? Pero esa bola ha tenido mucho éxito, ha calado en la sociedad civil y esto nos ha llevado a que en estos momentos, aunque el Ejecutivo sí firmó el tratado, la ratificación está bloqueada en el Congreso y el bloqueo continúa legislatura tras legislatura. Nosotros acá no tenemos expectativas de que sea ratificado en el corto plazo, por lo menos hasta las próximas elecciones, salvo que ocurriera un milagro. Y nada, seguimos hablando, compañeros. Muchas gracias, Mar. No tengo los números, pero me gusta que estamos casi en un 90% de mujeres compañeras aquí en este diálogo. Quería hacer una referencia a Argentina. En Argentina el acuerdo de Escazú ha sido motorizado principalmente por las organizaciones de la juventud, y por algunos viejos, me considero entre los viejos, digamos, y varias organizaciones que tienen varios años de trayectoria, más que nada las organizaciones ambientales, no tanto las organizaciones de derechos humanos, aunque actualmente, digamos, estamos, digamos, trabajando en alianzas con organizaciones de derechos humanos, de justicia y de ambiente, sobre todo en esta iniciativa que mencionaba al inicio, que desde el CEPAS estamos impulsando un observatorio de la implementación de Escazú en Argentina, ¿no? Sí es cierto, y aquí voy a contar que en aquel momento cuando se debatía Escazú, me tocaba estar dentro de la gestión, siendo funcionaria del Ministerio de Ambiente, había toda una especie de lobby diciendo que Escazú frenaba las inversiones, que Escazú frenaba las obras públicas, ¿no? Eso era como, tipo, la participación era el impedimento directamente, transformar la participación en el impedimento. Y bueno, gracias a Dios hemos podido, y gracias a la lucha y al impulso y a mucha gente comprometida, hemos logrado desandar eso, y también sobre todo a la movilización de los jóvenes y de espacio, sobre todo en el Congreso de la Nación, de distintas, sobre todo en la Cámara de Diputados, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible habían logrado que se avance en la discusión. Ahora quería plantear una cuestión vinculada al acuerdo de Escazú y también que me puedan decir qué miradas ven, digamos, el planteo del diálogo tenía que ver con qué espera la sociedad civil de Escazú, ¿no? Y entonces, en esa línea la pregunta es, ¿cómo creen que el acuerdo de Escazú puede fortalecer, puede mejorar, puede impulsar quizás las distintas acciones que viene llevando adelante la sociedad civil, o cuál creen que es el impacto, digamos, del acuerdo de Escazú en el quehacer cotidiano de las distintas organizaciones de base de la sociedad civil? Y ahí invito a Marina Paya, que como les contaba, Marina es
candidata representante del público del Acuerdo de Escazú, que se va a hacer otro tópico, digamos, del que vamos a hablar, pero quería invitarte, Marina, a reflexionar acerca de del rol, digamos, de la sociedad civil en este marco de Escazú, ¿no? Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto realmente compartir este espacio, conocernos con quien no nos conocemos y encontrarnos, reencontrarnos con quienes ya nos conocemos. Saludar a Florencia, agradecerle la organización de este espacio, al CEPAS en su conjunto, y a Mar y a Silvia, bueno, escucharlas y reconocernos también en esas luchas y reconocernos en esas realidades complejas que tenemos como Latinoamérica, pero que tenemos también toda la potencia transformadora para revertir esos escenarios, porque también los nuestros son territorios de lucha y así ha sido la conquista de los derechos, ¿no? Estamos ahí con varias compañeras ecofeministas buscando el reemplazo del término conquistar, por esto de que siempre la idea de conquista supone a veces algunas cuestiones que nos remiten a otra parte de nuestra historia. Y bueno, creemos que también tiene que ver con descolonizar nuestro lenguaje y nuestra forma de concebir aquellos logros que tenemos para una sociedad mejor, ¿no? Y pensaba a partir de que las escuchaba y un poco cómo ha sido la realidad en nuestro país y entonces de qué manera vamos a tener que ir necesariamente fortaleciendo países ratifiquen Escazú, pero principalmente, además de lograr la ratificación como una primera acción fuerte que tenemos que tomar entre todas y entre todos, también comunicar y educar sobre estas cuestiones, porque es evidente que hay un lobby muy fuerte que tracciona en otro sentido, que le teme a este tipo de iniciativas y por eso salen a atacar fuertemente y por eso los medios o un sector de los medios, un sector de la justicia, un sector el sector privado vinculado al agronegocio, al sector inmobiliario, al extractivismo en su conjunto, en general extranjerizante también de nuestras tierras, por supuesto que tiene otros intereses y es la ciudadanía, el pueblo en su conjunto quien tiene que empoderarse y poder hacer valer los derechos, que posiblemente en la mayoría de las constituciones estos derechos estén establecidos. Pero lo que viene a traernos Escazú también es el puntapié, o así lo estamos entendiendo con algunos compañeros y compañeras, siempre pensando desde el colectivo, ¿no? Esto a veces de las candidaturas tiene nombres propios, pero supone procesos colectivos, supone construcciones colectivas, y así tiene que ser, porque de eso se trata precisamente, que el Acuerdo de Escazú es el puntapié de una nueva institucionalidad, y que necesariamente lo tenemos que pensar desde el bien común, desde la perspectiva de cuidado, y desde el derecho colectivo. Entonces, estamos asistiendo a una fuerza instituyente, si se quiere, y que seremos la generación que traccione estas cuestiones, y lo verán en transformaciones quizás las generaciones que vienen, y por eso es tan importante esta articulación entre quienes nos precedieron, nuestras ancestras y ancestros y nuestros referentes y referentas, nuestra generación, quienes aquí estamos, la mayoría de las que veo, y los que vienen, los jóvenes, les que vienen, ¿no? Con ese empuje, con esa fuerza, con esa claridad, con este mundo es el que tenemos y vamos a luchar por él, y esa prepotencia trabajo que caracteriza a la juventud convencida y que la tenemos que también acompañar en ese sentido. Un poco ahí con Florencia siempre conversamos que las experiencias también de institucionalidad, digamos, en mi caso de haber tenido una responsabilidad de gestión en un gobierno local a cargo de las políticas ambientales, también nos permiten ver que gobernar, que gestionar, que llevar adelante iniciativas, también muchas veces supone enfrentarse con intereses que nos hacen replantearnos cuestiones, y que las convicciones que nos movilizan y las convicciones desde las cuales nos paramos siempre nos tienen que orientar. Y también, digo, desde las organizaciones, estos temas que muchas veces, escuchaba recién a Mar en esto de que los sindicatos han ido en contra de Escazú en Perú,
Y digo, qué paradójico, porque ¿no? Desde el sector de los trabajadores, más derechos siempre debería ser algo bueno, y una transición justa es desde donde deberíamos estar hablando. De hecho, hay sindicatos, en Argentina hemos trabajado fuertemente la educación ambiental desde hace más de 20 años con el sindicato de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que es un actor vinculado al pensamiento ambiental latinoamericano, con un conjunto de referentes. Bueno, está también Eloísa Treyes de Perú, seguramente Mar la conoce, y son entonces esas personas, esos colectivos, esas organizaciones, y esos sindicatos, y esas organizaciones de base, y esas organizaciones campesinas las que nos tienen que acompañar en estas cuestiones, a las cuales muchos de nosotros pertenecemos. Entonces, digo, esta nueva institucionalidad en la que pienso cuando pienso en Escazú, y cuando movilizamos estas discusiones y movilizamos que estos temas sean en clave de educación y comunicación más fuertes, más masivos, más abiertos, más transversales, que no se queden en el nicho de quienes estamos en tema, sino que realmente hablen un lenguaje universal, que realmente lleguen a todo el mundo, que estén en el afiche, en la salita de atención primaria de la salud, donde esa mamá está llegando ahí con un problema, quizás con algún hijo o hija vinculado al agua, o alguna fumigación, o algún impacto ambiental que ha tenido en su territorio, y quizás no está estableciendo la relación con que tiene derecho a reclamar en tal sentido, o tiene derecho a peticionar o a judicializar alguna cuestión, y no solamente verse como afectada o como impactada, sino construir ciudadanía, fortalecer el rol en este sentido. Y por eso también una de las propuestas que venimos trabajando tiene que ver con el rol de las universidades. El rol de las universidades tiene mucho para aportar, las universidades tienen mucho para aportar, muchas de nosotras y nosotros somos docentes en universidades públicas nacionales también, y las universidades son usinas de pensamiento, son ámbitos de construcción de ciencia, y esa ciencia tiene que ser digna, tiene que ser decolonial, tiene que realmente aportar pruebas, y tiene que aportar información, que muchas veces es lo que nos falta para completar esos expedientes que tanto nos cuesta generar y articular. Y en ese sentido, Flor, si puedo cerrar, veo que abriste tu micrófono. Sí, este es mi cartelito Sí, 5 minutos. de la banda, sí. No, digo, una cuestión fuerte que me parece que no estaba quizás contemplado de esta manera en Escazú, y que lo tenemos que trabajar, y ahí está, se sumó Caraí, bienvenido, compañero de acá de Misiones. Yo vivo en Misiones actualmente, soy de Buenos Aires, vivo en Misiones actualmente hace muchos años, así que bueno, es una alegría encontrarnos con los compañeros. Bueno, en principio esto, digamos, así como también desde el movimiento de mujeres se viene trabajando fuertemente en que hay que poner una perspectiva de género vinculada a derechos humanos en la justicia, fuertemente tenemos que ambientalizar también la justicia y dar cuenta de la necesidad de tomar nota de todas estas cuestiones, y para eso, insisto, el rol de las universidades, el rol de las organizaciones que acompañan es fundamental. Y el rol del representante del público, en definitiva, tiene que ver con eso, digamos, con poder visualizar esas problemáticas, articular esas problemáticas, relevar esas demandas y construir propuestas. Y sobre todo formar red, porque creo que es una realidad que todos y todas podemos dar cuenta de ello y podemos verlo como un problema, y es la fragmentación en las luchas sociales, en el movimiento ambiental. Entonces, digo, necesariamente tenemos que caminar hacia un proceso de unidad en la diversidad, y de encontrar algún permitan discutir en serio un modelo de desarrollo, que es en definitiva de los que estamos hablando. Cuando Silvia planteaba esto hace un ratito, Mari, digo, en nuestro país pasó con los humedales. Perdón, Sí, que dale. porque la idea es seguir haciendo la ronda, Dale. así que ahora voy a... el otro tema del que queríamos hablar era sobre los defensores de derechos humanos. Defensoras, ustedes saben que en el Acuerdo de Escazú, para quien no lo sabe, el Acuerdo de Escazú es una especie de el hijo del principio 10, ¿no? Y una de las incorporaciones que hace la sociedad civil justamente en el Acuerdo de Escazú es el tema de la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. En ese sentido, es el primer acuerdo, digamos, siempre Andrés Napoli repite eso, es el primer acuerdo que habla de la protección de los defensores de derechos humanos, y nosotros aquí en Argentina, hace poquito tiempo, es más, unos días antes
de que se lleve adelante el encuentro plurinacional de mujeres en la provincia de San Luis, hemos sido testigos de un hecho muy grave, casi un hecho que podría ser tranquilamente un hecho característico de la dictadura cívico-militar que ha pasado por nuestro país, que tiene que ver con la detención de mujeres que llevaban adelante la reclamación y la reivindicación territorial en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y que además de ser detenidas, han sido trasladadas a 1.500 kilómetros aquí a la provincia de Buenos Aires, sin dar cuenta a sus defensores oficiales, sin darles la posibilidad de comunicarse. Una de las mujeres era lactante, otras las han separado de sus hijos, otras mujeres además las han desnudado, o sea, han padecido amplias vejaciones, digamos, a derechos humanos que no se condicen con un Estado de Derecho en el que nosotros al menos anhelamos estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y quería pasarle primero la palabra a Silvia, quería que nos cuentes sobre la situación de los defensores de derechos humanos en materia ambiental en el Paraguay, y también, habida cuenta de que hay mucho por hacer en Escazú, ¿cómo se imaginan o qué esperamos, digamos, en cuanto a que Escazú contribuya a la situación de los defensores de derechos humanos? ¿Sil? Bueno, en el Paraguay hay una campaña contra defensores de derechos humanos muy fuerte, específicamente desde la prensa y más específicamente desde el diario ABC Color, que es el diario más importante aquí, que tiene a la vez canal de televisión y tiene un periodista que es el principal periodista, Vargas Peña, que ataca todos los días y en cada programa, porque él está, no sé, en ubicuo, él está en AM, está en FM, está en la televisión, está por todos lados y haciendo una terrible, una feroz campaña contra las ONGs y contra los defensores de derechos humanos, específicamente contra la CODEUPI, que es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Entonces él ataca a la CODEUPI y como que fueran defensores de terroristas y que solo se ocupan de ellos y que son peligrosísimos y que tienen vinculación con el EPP, que es un grupo terrorista que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo. Y bueno, tratando de desacreditar, nosotros, o sea, hay un montón de entidades. Nosotros como CEIDRA formamos parte de la red de entidades privadas al servicio de los pueblos indígenas, que a su vez es parte de CODEUPI. O sea, nosotros, montones de entidades que son de alguna manera parte de CODEUPI, bueno, todas estamos atacadas globalmente a través de esta, que es una coordinadora, y en general la campaña es para desacreditar a todas las ONGs y muy específicamente a las que están detrás y luchando en favor de los derechos humanos. Ni hablar de la parte ambiental también, porque también ahora hay una campaña por parte de este mismo periodista que pone en seria duda la mano del hombre en el cambio climático. Y bueno, en resumidas cuentas, dice que todo eso es un disparate y que bueno, que hay que seguir con los combustibles fósiles, que el combustible, que hay que hacer prospección. Hay también un proyecto de ley en este momento en el Parlamento que ya tuvo media sanción de diputados, ahora está en el Senado, que lo que pretende es hacer prospección petrolera en una zona de altísima vulnerabilidad del Chaco paraguayo, y es un parque nacional, Médanos del Chaco, que está en la frontera con Bolivia, está al noroeste del Chaco paraguayo, en la frontera misma con Bolivia, y la idea es que se autorice para hacer prospección petrolera para poder avanzar, para tener gas y petróleo y compañía. Y se mostró, el otro día yo estaba viendo en televisión ya los efectos de antiguas prospecciones petroleras en la zona, y quedaron unas líneas
parece que hace como 15 años, y eso no se quedaron como, parece las líneas de Nazca están así visibles, eso no se volvió a cubrir de vegetación. Todo el sector ambiental está cuestionando eso por todos los medios, pero la presión es fortísima. Hay un menonita, un Reimer se llama, el parlamentario, que le presentó el proyecto y consiguió, como les digo, la media sanción. Y ahora, bueno, está ahora en estos días para estudiarse en el Senado con fuerte presión a favor y en contra. Y veremos lo que pasa. El MADES, que es el Ministerio del Ambiente del Paraguay, es muy débil, prácticamente no tiene luego presupuesto, o sea, existe porque tiene que existir, pero no tiene ninguna fuerza. Y escuché justamente una entrevista de funcionarios que tampoco tienen demasiada convicción siquiera. Entonces, ya la combinación de ambas cosas es terrible, pero esa es la situación. Gracias Silvia. Mar. Bueno, la situación aquí en Perú es también muy grave, se va deteriorando. Solo desde que empezó la pandemia hemos tenido 13 asesinatos de ambientalistas y nosotros realmente vemos la ratificación del Acuerdo de Escazú como una oportunidad para fortalecer las políticas de protección que hay en el país, que en este momento son muy débiles, existen prácticamente en el papel, nada más, ¿no? Pero sí consideramos que también los otros componentes del acuerdo pueden mejorar la situación de los defensores, porque no les van a dar herramientas como por ejemplo la posibilidad de participar en decisiones sobre la gestión de los recursos naturales que van a generar canales institucionales para que ellos no tengan que jugarse el pellejo, ¿no? La defensa del medio ambiente. Entonces sí, nosotros vemos que en conjunto el acuerdo va a ofrecer mejores condiciones para la seguridad de los defensores, no solamente este componente, ¿no? Que se refiere expresamente a la protección. Mar, ahora te hago una repregunta y de paso, porque aquí hay varios hermanos de pueblos indígenas de Argentina que se han conectado, del pueblo Coya, del pueblo guaraní, de distintos pueblos del pueblo huarpe. En esta semana, conversando con una compañera de Oxfam, nos decía que de 20 asesinatos que había, el 98% afectaba a pueblos indígenas, ¿no? Nos decía en la zona, sobre todo en la zona amazónica. ¿Qué experiencia tienen con relación al tema de pueblos indígenas en el Perú y de defensores de derechos humanos? ¿Creen que están en la misma situación que quienes son activistas en organizaciones de la sociedad civil? ¿Hay una especie de alianza? ¿O cómo ves la interacción, digamos, dentro de lo que es la participación pública o el espacio digamos, de ciudadanía amplio, junto con los pueblos indígenas y con el activismo, digamos, ambiental y de derechos humanos? Tal como señalas, si el sector ambientalista es el más golpeado, los indígenas son los más golpeados, y incluso nosotros hemos hablado de una práctica racista, porque justamente la eliminación de defensores afecta de una manera desproporcionadamente superior a este sector de la población, que es como el 7% de la población nacional en el caso de los amazónicos, ¿no? Sí, hay espacios de articulación entre las organizaciones indígenas y el resto de las organizaciones sociales, pero un problema que tenemos acá en Perú, que justamente es lo que nos impide lograr avances más sustanciales de las fuerzas progresistas, es que hay mucha fragmentación de las agendas, ¿no? Hay organizaciones que están buscando tender puentes, por ejemplo, con esta agenda del ecofeminismo, ¿no? Al que se refería Marina hace unos momentos.
pero los sindicatos se mueven por un lado, los periodistas que están en la defensa de derechos humanos por otro lado, y así, ¿no? Hay algunos espacios interinstitucionales que buscan superar esta fragmentación, pero todavía es un reto en el país. Gracias Mar, retomando muy bien lo que decía Marina, ¿no? Todo un desafío también hacia todas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Y Marina, a vos, ¿qué te parece, digamos, la situación de los defensores de derechos humanos? Y yo me voy a permitir preguntarte a nivel local, ¿no? A nivel desde Misiones, desde tu Misiones elegido, desde Salto Encantado. ¿Qué experiencias, digamos, vinculadas a la defensa, digamos, del territorio ustedes pueden llegar a contar? Bueno, gracias, Flor. ¿Se escucha bien ahí? Tengo como un eco ahí. ¿Se escucha? Sí, bien. Sí, bueno, o nuevamente en absoluta coincidencia con lo que plantean las compañeras, ¿no? Y Argentina también es un país con prácticas coloniales, racistas y machistas en la aplicación de muchas medidas de gobierno y de muchas prácticas instauradas en distintos niveles que tienen que ver con la negación del otro, con la no atención del otro, con la falta de reconocimiento, y también con una criminalización de la protesta y una criminalización de la pobreza, porque cuanto más se aleja el ciudadano, la ciudadana, el compañero, la compañera, el defensor, la defensora, cuanto más se aleja de esa centralidad de las grandes ciudades, más expuesto se encuentra y más desprovisto de protección y más desprovisto también de acceso a los medios para plantear cuál es la situación. Entonces hay también un cerco mediático en ese sentido. Cuando ocurren, digamos, en la cordillera de nuestro país hay infinidad de conflictos vinculados a los emprendimientos mineros, que no son considerados por la mayoría de la ciudadanía en la generalidad de nuestro país, porque hay un cerco mediático, porque sin duda que si todo el mundo estuviera sabiendo qué es lo que está pasando en cada uno de esos pueblos, donde el agua sirve para la minera, pero no llega al pueblo donde tiene cada uno sus producciones, sus animales, sus otras actividades, digo, si la ciudadanía conociera eso, probablemente se comprometería y se solidarizaría un poco más. Pero hay un cerco mediático, hay un conjunto de cuestiones en nuestra vida cotidiana que tienen que ver con la frivolidad y con lo que pasa en otros lados y con el chisme, y no con las problemáticas reales del territorio, y no con las cuestiones reales que atraviesa nuestro pueblo en cada uno de los lugares. Entonces ahí me parece que hay un desafío fuerte que tiene que ver con apropiarse de estrategias de comunicación que nos permitan contar las cosas como son. Y en ese sentido también la falta de acceso a la justicia, por esto que decía, del racismo y de las prácticas coloniales también en el Poder Judicial, ¿no? En algunos sectores de la política, por supuesto que los sectores privados en general priorizan sus beneficios en detrimento de los territorios en los cuales se instalan, pero también hay una cuestión vinculada al Poder Judicial que no considera, que no atiende, que no considera los derechos de las personas, y que por supuesto en general son las poblaciones que más necesitan las que menos acceso tienen a defensores oficiales o a mecanismos que les permitan garantizar el acceso a esos derechos. Entonces, una cuestión fuerte que me parece que tenemos que trabajar es en la implementación de un protocolo para la defensa de los defensores ambientales, o para la garantía de los derechos de los defensores ambientales, defensores y defensoras de derechos humanos en su conjunto y de derecho a un ambiente sano en su conjunto. Pero insisto, esto supone un cambio de perspectiva, porque habrá quienes no están de acuerdo, a los cuales habrá que convencer, y habrá también que instaurar, como decía Mar, institucionalizar prácticas institucional, mecanismos para que quienes no están de acuerdo igual estén obligados a hacerlo, porque tiene que ver con garantizar derechos, y quienes no lo están sabiendo, que se informen, y que estén sabiendo sí entonces que estas cuestiones ya no pasan más. Pasó en el caso de Chubut también con el tema de la minería, que hubo una represión muy fuerte, pasó con las mujeres, las compañeras mapuche que contaba Flor hace un rato, digo, hay contados casos. Y después también cuento un ejemplo muy breve en mi ciudad, en Salto Encantado, donde yo vivo, es un pueblo pequeño, 17.000 habitantes, a 150 kilómetros de la ciudad de Posadas, 200 kilómetros de Iguazú, digamos, en el interior del interior.
esto que decía, con cuanto más nos alejamos de la centralidad, menos acceso tenemos a muchas cosas, y menos institucionalidad del Estado hay también. Estas prácticas más feudales, si se quiere, ¿no? De que el intendente es el que manda, y es así porque así lo dice, y entonces nadie se lo plantea, porque como siempre fue así, ¿no? Y digo, y de generación en generación se va transmitiendo que siempre fue así. Entonces, bueno, desde la organización en la que pertenezco venimos trabajando en proyectos vinculados a la transición agroecológica, con un impulso fuerte que le dimos en ese sentido, y gestionamos financiamientos para poder armar una planta de elaboración de bioinsumos, realmente es una de las provincias que más agricultores familiares tiene viviendo en la tierra, viviendo en la Chacra 1, es la provincia con más población rural de mi país. Y entonces, bueno, tuvimos que gestionar un terreno que era del Estado, del municipio, y digamos, municipal, un predio fiscal, mejor dicho, y bueno, entre esas cosas el intendente nos decía que era propiedad privada del municipio, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que a veces no se está comprendiendo bien qué es lo público, qué es lo de todos. Bueno, empezamos a gestionarlo, empezamos a hacer visible esta problemática, se trataba de un emprendimiento de jóvenes rurales, que de eso dependía su arraigo, a la posibilidad de que se queden en su territorio, viviendo, trabajando, generando un proyecto colectivo de transición hacia otras formas de producir. Y hubo momentos en los que nos apretaban y nos perseguían y nos empezaban a generar una campaña en contra, digamos, para que efectivamente no continuáramos con el pedido de esta tierra. Y bueno, hicimos todo lo necesario para fortalecernos, para darnos esas discusiones como organización también, de que había que con valentía seguir adelante por los proyectos que estábamos trabajando, y bueno, y trabajar también mucho con las familias, que muchas veces no se animan por esto de qué dirán, y si corremos riesgos, y si nos pinchan una cubierta, y si no, después no nos dan trabajo, ¿no? Y digo, y todas estas cosas que cualquiera que vive en un pueblo más o menos va a entender de qué estoy hablando. Y bueno, y finalmente logramos, a partir de mucha organización, de mucha presión, que hicimos también con nuestras propias estrategias de visibilización de la importancia de generar proyectos juveniles de arraigo y de empleo verde, es que finalmente logramos instalar este proyecto, que mañana estamos haciendo la inauguración de la biofábrica, así que tengo una emoción tremenda, porque vamos a poder entonces darle un impulso fuerte en nuestra zona también a que se dejen de usar agroquímicos, a que se dejen de enfermar los niños, las niñas, las mujeres, después corriendo detrás en los hospitales por las afecciones, por las malformaciones, por todos los problemas. ¿Para qué? Para cumplir con la empresa tabacalera que les paga 2,50 pesos. Entonces, empezar también a transitar modelos más soberanos, modelos de desarrollo y de trabajo que tengan que ver con esto que decía antes, con fomentar el arraigo, con fomentar la organización, la solidaridad, el asociativismo, y que lo ambiental tiene que ver con todo eso. Y no somos antidesarrollo, creemos en un desarrollo distinto, ¿no? Entonces también reapropiarnos de esas categorías, de esos conceptos, y trabajar en ese sentido. Buenísimo, gracias Marina y felicitaciones por lo de mañana. Yo he tenido la suerte de conocer eso, esa experiencia, y la verdad que es maravilloso. Son unas mujeres productoras que hacían dulces de especies nativas, y que después sus hijos, como veían que cada vez había menos especies nativas, han empezado han impulsado este vivero de nativas para poder para que sus mamás puedan tener los frutos para poder seguir haciendo los dulces, ¿no? Así que mañana se va a hacer realidad el sueño de las mujeres soñadoras, ¿no? Mujeres soñadoras se llama la etiqueta del dulce que llevan adelante. Quería ya, para ir terminando, porque la idea era también un poco no agotar y que esto sirva para que sigamos pensando y demás, y nosotros desde el CEPAS, yo les contaba que estamos trabajando en un proyecto de observatorio de implementación de Escazú en Argentina. Obviamente que están invitadas Mar, Silvia y todas las compañeras. Hoy también nos iba a acompañar Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad de Colombia, y le han adelantado un vuelo, entonces le han cambiado de horario un vuelo, así que no ha sido posible. A mí me gustaría por ahí poder compartir un poco la situación. Ustedes saben que Colombia es el país con la situación más grave en materia de defensores de derechos humanos, y quería, Diana, que puedas decirnos unas palabras, y antes de pasarte la palabra a vos, para ir terminando, ¿cómo se imaginan, Mar, Silvia,
marina. ¿Cómo se imaginan, para que ya vayan pensando y anoten un poco la pregunta, cómo se imaginan que podemos por ahí traccionar desde la sociedad civil, desde los pueblos indígenas, desde la comunidad, digamos, de los distintos países, a ayudar a que se ratifique el Acuerdo de Escazú, tanto en Paraguay y en Perú, que es tan importante, y cómo creen que podemos ir de a poquito y todas juntas, todos juntos, todos juntes. En mis pagos, digamos, hay un dicho que se dice: de a uno se junta el mistol, ¿no? Es como el piano, piano se va lontano, pero nosotros decimos de a uno se junta el mistol. El mistol es una nativa chiquitita del Chaco seco. ¿Y cómo creen que podemos ir arrimando, digamos, esa especie de, esa famosa brecha de implementación que decimos entre derechos y la efectiva implementación de este derecho a un ambiente sano y todo lo que estipula Escazú? Eso para que lo vayan pensando, cómo se imaginan estas alianzas, esta red, trabajar y articular en conjunto. Y antes de pasarle, quisiera, Diana, que por ahí nos comentes algo de lo que vos sabes de qué es lo que está pasando en Colombia en este momento, también sabiendo que acaban de ratificar el Acuerdo de Escazú, ¿no? Diana. Bueno, gracias Flor, un gusto esta invitación y un gusto poder compartir con ustedes. Exactamente como venías diciendo, Colombia es el país que tiene más conflictos y más asesinatos directamente, no solamente es persecución o represión, sino directamente asesinatos a líderes y lideresas comunitarias que están defendiendo los territorios, siempre vinculadas, digamos, a hacer una defensa colectiva en contra del avance hidrocarburífero, ahora los proyectos que hay con fracking, la minería, todos los proyectos de minería en Colombia que también avanzan fuertemente en zonas de páramos, en zonas de territorios comunitarios indígenas además. Entonces hay una persecución, hay una represión y hay pues números altísimos de homicidios. Justo ahora el gobierno nacional, el nuevo gobierno nacional, que digamos celebramos que con el cambio de gobierno, por primera vez un gobierno que no sea de derecha en Colombia, esto es un hito histórico en lo que hace a la política colombiana. A partir de la llegada del nuevo gobierno, digamos, se pudo aprobar la ley para aprobar el Acuerdo de Escazú. Aún falta una revisión por parte de la Corte Constitucional colombiana para que el acuerdo entre en vigor definitivamente. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ahora el gobierno lanzó un plan de protección, un plan de emergencia para la protección de los defensores y defensoras de derechos ambientales en Colombia. O sea que hay una voluntad política de avanzar hacia generar mayores garantías de defensa o de protección. Además de eso, digamos, también con la implementación del proceso de paz se han podido avanzar hacia ciertas medidas de protección, pero no deja de haber los conflictos que vemos digamos, en los diferentes departamentos colombianos, especialmente en lo que hace a la zona del Amazonas y a la zona del Pacífico. Entonces, bueno, hay una sociedad mucho más movilizada que años atrás, movilizada en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos ambientales. Entonces, la entrada en vigor, digamos, del Acuerdo de Escazú se ve como una posibilidad muy fuerte, digamos, de seguir fortaleciendo esta protección, que más allá de que se garantice la participación, el acceso a la justicia, en Colombia, digamos, lo que más importa es que se pueda garantizar la vida, ¿no?, de los defensores y las defensoras en territorio. Así que es una ilusión muy grande y que se ve con muy buenos ojos. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Diana, por tus palabras. Y ahora sí, retomamos, Silvia, perdóname, con cómo te imaginas que podemos ayudar, que podemos trabajar en conjunto, que podemos colaborar en apoyar a Paraguay, en que puedan llegar a tener los hermanos y hermanas y hermanos paraguayos, puedan tener el Acuerdo de Escazú en su legislación. Desafortunadamente soy pesimista. Yo en este momento no veo un mecanismo, porque el hecho de que desde afuera otras
otras entidades, otros grupos, otras organizaciones estén pidiendo, insistiendo sobre el tema, eso ya va a ser motivo de cuestionamiento. Ya en este momento todo está bajo cuestionamiento, y si ya dijeron en Naciones Unidas que ese es un tema que se está supuestamente estudiando, tal vez lo que podríamos insistir, tal vez desde afuera se podría pedir, hay una entidad dentro del Parlamento que se llama CONADERNA, que está integrada por la Cámara de Senadores y la de Diputados, que está básicamente para temas de medio ambiente. Y supuestamente ahí estaban estudiando, dice que, pero sé que está ahí parado. Tal vez se pudiera tomar interés de entidades del exterior que están con el acuerdo de Escazú ratificado, preguntar cómo va, porque oficialmente el Paraguay anunció en realidad que lo está estudiando, que lo está analizando. Entonces, bueno, donde se está analizando, supuestamente CONADERNA es la entidad que por lo menos es la que mencionaron, ¿verdad? Entonces tal vez se podría plantear por ese lado, directamente al Parlamento. Que conste que no está en este momento, como te digo, el presidente retiró el proyecto, pero podría CONADERNA tranquilamente, si quiere, ya que supuestamente lo está estudiando, pedir que se le vuelva a remitir, y ellas podrían estarlo analizando y ver qué es lo que sacan en concreto del tema. Por ese lado pienso que es lo único que se podría hacer y que podría ser de utilidad. Buenísimo, Silvia. Y bueno, contá con nosotros, contá con el equipo del CEPAS para eso, porque podemos seguir trabajando en eso, incluso podemos pensar en mandar una nota y hacer una presentación que también le pueda servir a ustedes ahí en el Paraguay. Es el turno de Mar. ¿Se me oye? Sí, perfecto. ¿No? Vale, mira, yo creo que algo que podría ser de ayuda es que hablen con sus estados para que en el examen periódico universal que se viene ya para el próximo año, le toca al Perú, una de las recomendaciones sea la ratificación del acuerdo de Escazú. Y la otra es información. Información que nos ayude a enfrentar este psicosocial que ha generado el sector empresarial en el país, ¿no? Para que la gente vea cómo está funcionando el acuerdo de Escazú en los otros países, qué oportunidades ofrece a la sociedad civil, que no va a volver a la gente homosexual, ¿no? O sea, yo creo que eso la ratificación en los otros países nos va a ayudar con eso mucho. Muchísimas gracias, Mar. Súper interesante, y sí creo que podría ser muy interesante hacer eso, ¿no? El poder quizás, después de este encuentro de defensores de derechos humanos que viene 22 y 23, pensar en alguna especie de publicación o algún video cortito para contar qué es lo que está sucediendo en los otros países que ya se ha ratificado, qué está sucediendo para que pueda circular también tanto en Paraguay como en Perú, ¿no? Marina. Sí, buenísimo. Sí, atenta, ¿no? a las propuestas y a las cuestiones que plantean las compañeras. Y bueno, pienso en esto de también a partir de la pregunta que hace Irene en el chat, de cómo se articula, ¿no? con los representantes del público, digo, en los casos de los países que tenemos ratificado el acuerdo, que estamos ya en ese marco, pero me parece que lo primero, el punto cero de lo que tenemos que fortalecer es lograr la ratificación en todos los países y trabajar de verdad como red latinoamericana, solidaria, en este sentido, para acompañar a los países que aún no lo han hecho, y que tendría que ser, si no lo logramos hasta el año que viene, cuando sea la conferencia de partes, entonces también plantear que sea
un lineamiento a trabajar en ese marco y salir con una declaración pública en ese sentido, con lineamientos, con recomendaciones, con un planteo hacia los países que aún no han logrado acordar estas cuestiones. Y en ese sentido pienso también en la relevancia de estos espacios de diálogo, estos espacios de foro donde nos encontramos, donde articulamos, donde no se nos hace... No son encuentros eternos, sino que son, digo, bien concretos, con agenda concreta, con la posibilidad de poder hacer en cada uno de los países, incluso a partir de la pregunta de Irene, bueno, ¿cómo concretamente eso se traduce luego en una propuesta? Bueno, a partir del encuentro, a partir de generar diálogos entre los distintos actores, entre los distintos sectores, en que podamos realmente hacer convocatorias amplias del sector de los trabajadores, sector indígena, sector campesino, los movimientos de mujeres, de los jóvenes, digo, pensar efectivamente también en el sector de las empresas que tienen algún nivel de responsabilidad social en este sentido también, y ir comprometiendo actores o vinculados al mundo cooperativo, digo, buscar alianzas en ese sentido que nos permitan ampliar un poco nuestra lucha y buscar también articulaciones y alianzas en ese sentido, y retomando algo que decíamos al comienzo, que las compañeras también lo decían, articular luchas, ¿no? Pensar interseccional en este sentido, pensar en que la dominación y la explotación de la naturaleza tiene que ver con la misma matriz de pensamiento y de acción, que ocurre lo mismo con pueblos indígenas, con la pobreza, con las mujeres, con todo lo que es diferente al varón occidental moderno cristiano. Entonces, bueno, poder también tener esa comprensión más amplia que nos permita interactuar mejor, y en este sentido digo, los espacios de diálogo, los foros que nos permitan relevar problemáticas, articular acciones en ese sentido y generar propuestas bien concretas a las cuales después les demos mucha visibilidad y generen buena experiencia y generen jurisprudencia para quienes aún no han iniciado eso, y tengamos efectivamente no sé si banco es la palabra, pero como un repositorio, un lugar que puede ser el observatorio que está impulsando el CEPAS, digo, un ámbito donde uno puede recurrir cuando necesita impulsar un proceso de cero y no tiene experiencia de referencia y tiene que ir a buscarla. Bueno, que nadie empiece de cero, que nos sepamos una red en ese sentido amplia, generosa y solidaria para poder transitar o generar precisamente esta transición institucional hacia un acuerdo de Escazú que nos permita de verdad defender nuestros derechos. Pienso con tus palabras, Marina, y las de las chicas, y las de las compañeras, pienso en una especie de borrar las fronteras en materia de derechos humanos, en materia de derecho humano al ambiente, ¿no? Si logramos, al menos el Cono Sur, si logramos la ratificación en Perú y Paraguay, no habría fronteras en materia de derechos humanos, como que uno piensa, ¿no? Piensa en las multinacionales, en las empresas, en la explotación, en el capital, cómo no hay barreras no hay fronteras para el capital. Sin embargo, para los derechos humanos, para la protección de los defensores, incluso la otra vez estaba aquí en Argentina, con el motivo de visitar el Encuentro Nacional de Mujeres, estaba Lolita Chávez visitando, y ella no puede volver, digamos, a su país de origen. O sea, pensar cómo las personas terminan sufriendo estos límites, ¿no? Estos límites impuestos, y que perduran a veces por el capital y por los intereses concentrados. En ese sentido, agradecerles este tiempo a todos y a todas. La idea que teníamos tenía que ver con hacer algo corto, pero para que sigamos pensando. Y aquí traigo también algo que nos había dicho una vez un compañero de Brasil, y nos decía: ustedes en Argentina son muchas ONGs, muchas organizaciones, y todas se ponen de acuerdo. Y bueno, y cuando pasó el tema de las hermanas mapuche, había como muchos comunicados, cual certificado de buena organización, digamos, comunicados, repudios, y está muy bueno, hay mucho ejercicio en Argentina sobre eso. Pero por ahí pensaba que quizás podemos promover desde el CEPAS y otras organizaciones de otros países, podríamos, Diana, hablar con los compañeros de Colombia, empujar quizás a una especie de comunicados o notas a las autoridades, a los presidentes de las cámaras, tanto en Perú como en Paraguay,
diciendo las organizaciones del campo popular, indígenas, campesinas, de la sociedad civil, de los distintos países de Latinoamérica, queremos que los otros países también, que Paraguay y Perú también ratifiquen el acuerdo de Escazú. Así que bueno, pensemos por ahí en esa línea, pensemos que a partir de esta actividad que no tenía más que otro objetivo que reflexionar colectivamente, podamos avanzar en este tipo de lucha en red, ¿no? Así que bueno, agradecerles, saludarlas, y bueno, ya nos estaremos viendo presencialmente, Dios mediante. Tenemos la mano levantada de Dalile, no sé si es breve, porque ya estamos en tiempo de terminar. Sí, Perdón, lo hago muy breve. Sí, me presento brevemente. Perdón, estuve casi toda la llamada, hubo momentos que no pude escuchar porque recibí justo un llamado urgente, pero escuché la mayor parte y me pareció muy interesante el encuentro, así que les agradezco la organización de esto. Y quería también mencionar muy brevemente que yo pertenezco a la campaña por Defensores en el Desarrollo, que es una campaña global que trata de incidir para que los bancos de desarrollo tomen acciones concretas para prevenir y responder a las represalias que sufren defensores de derechos humanos que se oponen, que critican, que trabajan en contra de proyectos de desarrollo, porque nosotros creemos que los bancos tienen que tomar un rol activo y no, en todo caso, no tener inversiones donde no está asegurada la participación y la seguridad de los defensores. Así que nada, es una instancia más para pensar cómo el acuerdo de Escazú puede servir para reforzar las políticas de los bancos en temas de represalias, tanto para de prevención como de respuesta, y quería invitarles que en aquellos casos de ustedes, los defensores y defensoras que estén trabajando en la defensa de las comunidades, en casos donde están involucrados bancos multilaterales de desarrollo, que tengan presente que existe esta coalición global y que se puede apoyar el trabajo de los defensores de esta coalición tratando de ver juntos cómo incidir para que los bancos de desarrollo respondan en casos concretos de represalia. Así que eso, me pongo a disposición para cualquier ayuda o colaboración que pueda prestarse desde la campaña. Buenísimo, buenísimo, Dalile, muchas gracias. Y bueno, entonces con esto vamos terminando y después vamos a vincular. Ustedes saben que pueden comunicarse con el mail del CEPAS, el mail institucional, que está incluso en el flyer, y a seguir trabajando. Así que bueno, los saludo a todas y a todos y a todes. Y bueno, muchas gracias. Un abrazo. Clau, adiós. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Adiós, Dalile. Hasta luego. Adiós. Adiós, Mar. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gusto. Silvia, Diana. Chao, Flor. Adiós.